Hola amigos, bienvenidos nuevamente a su programa de Cábala y Misticismo. Estamos avanzando en esta serie de programas y bueno, primero que todo agradecerles a todos los que nos han hecho el favor de ver nuestro canal. Estamos contentos, estamos recibiendo muchas preguntas y bueno, hay una interacción muy agradable entre ustedes y nosotros y trataremos como de allanar esas preguntas que están haciendo. Tenemos a Gus con nosotros, otra vez. Hola, Gus, ¿cómo estamos? ¿cómo estás? Bien, bien. Nuevamente aquí con nuestros amigos. Gracias. Hola. Y estaremos tratando de explorar algunas de estos cuestionamientos. Uno de ellos tenía que ver con esta idea que hemos manejado del deseo, y la gente nos preguntaba por qué en un momento dado, si el universo, como lo concibe la Cábala, tiene esta capacidad de otorgar bienestar de una manera ilimitada y permanente. En otras palabras, la Cábala nos establece que existe una voluntad primaria, una voluntad que tiene como esencia beneficiar a su creación. Entonces, ¿por qué nosotros, cuando pedimos algo, cuando deseamos algo, no se nos manifiesta? Y es como si hubiera una especie de trampa, ¿no? Pues me dices que me lo vas a dar todo y resulta que no me lo das, no lo recibo. La Cábala nos dice que los seres humanos también hemos desarrollado una habilidad que tiene que ver con ser creadores nosotros mismos. Fuimos hechos, cuando menos así se nos dice bíblicamente, a imagen y semejanza. Quiere decir de que tenemos atributos y cualidades divinas que nos permiten ser creadores. ¿Por qué no obtenemos lo que queremos? Pues pareciera ser que todavía no hemos aprendido a crear de una manera efectiva y responsable, ¿no? Bueno, yo me quedé con la idea de mi $1,000,000 en un programa pasado. Okay, está muy bien. Si realmente lo deseo tanto, se me otorga. Más o menos es la estructura, ¿no? Tengo que tener una forma, se hace formato intelectualmente, o ¿cómo lo construimos para que me llegue mi $1,000,000? Y si me llega, estaré preparado. A mí la preocupación es esa, a veces cuando uno pide ciertas cosas y no está preparado, se asusta, es decir, sobrepasa. A lo mejor yo $1,000,000 se me hace, bueno, compraría esto, compraría el otro, manejaría de esta manera este dinero, bla, bla, bla. Pero la vida me sorprende, me da 10, 12 millones de dólares. ¿Qué pasa cuando algo sucede fuera de lo que yo pedí y sobrepasa mis expectativas? Bueno, mira, mucho de lo que recibimos en la vida está condicionado o limitado a partir de lo que nosotros creemos y a partir de la identidad que nos hemos construido. Por ejemplo, esta idea de ganarte la lotería o recibir muchísimo dinero de una manera inmediata sin estar preparado. A lo mejor mi identidad estaba basada en una serie de conceptos o ideas donde pues a lo mejor yo no merecía tener ese dinero, porque a lo mejor de una manera cultural o social se me habían impuesto ciertos límites y en el pasado mis experiencias eran de pues a lo mejor pobreza o limitación, y yo uno mi identidad, lo que creo y pienso de mí, con eso que he construido. Cuando llega este $1,000,000, por así decirlo, automáticamente mi identidad es como vulnerada, es como decir, yo no soy esto, porque yo me he identificado con otros patrones limitantes. Y cuando la identidad se siente, podríamos decir, amenazada, porque voy a dejar de ser lo que me dijeron que debería de ser, o lo que yo me creí que debería de ser, entonces voy a utilizar una serie de estrategias que podrían verse como un autosabotaje. Entonces vamos a ver muchos casos de individuos que de pronto reciben muchísima riqueza y en menos de un ratito se la perdieron, la derrocharon y quedaron nuevamente en un estado de pobreza. Lo vemos no únicamente con los que se ganan el $1,000,000 en la lotería, sino gente que de pronto trabaja mucho y que han venido de una situación de limitación. Vemos, por ejemplo, artistas o deportistas de alto rendimiento que de pronto están en una situación de mucho logro material y su vida pareciera ser que se les destruye porque no estaban preparados para eso. Y esta preparación es porque están volteando hacia el pasado y hacia las limitaciones que ellos mismos han construido en su vida.
Acá alcanzo de entender, ejemplos serían los boxeadores, ¿no? Yo pensé durante mucho tiempo que era cuestión de educación, pero cuando hablamos a lo mejor de un deportista o de un artista que medianamente tiene más educación, no es realmente la educación como tal, sí no está preparado psicológicamente para lo que te viene, es decir, tus limitantes tus limitantes te detienen y no te dejan aprovechar eso que te da el universo. Pero mi pregunta más concreta sería, ¿qué nos da la Cábala o cómo podemos hacer la Cábala para no estar limitado al universo, a esa infinita cantidad de cosas que nos puede dar el universo? La Cábala, ¿cómo la puedo aplicar en mi vida y decir, esto que me estás dando, o si me llega de más, lo puedo aprovechar? Bueno, primero que todo, debemos entender que nosotros somos merecedores de esa riqueza ilimitada. La Cábala entiende al Creador con un atributo esencial que es misericordioso, es un atributo de amor y de búsqueda por el beneficio. En ese sentido, nosotros como del otro lado, como los creados, estamos en la posición siempre de recibir de una manera plena. Cuando nosotros pensamos que no lo merecemos, o cuando pensamos que las implicaciones de tener esos beneficios van en contra de otros conceptos, ideas, por ejemplo, el de la humildad, muchas veces dicen, no, es que pues, no es bueno tener dinero, porque si tengo dinero entonces no sé, voy a ser pecador o me voy a perder en los vicios. Bueno, pues entonces yo mismo estoy generando la autolimitación. No es el universo el que me limita. El Creador da de una manera profusa, pero existe un orden universal y para los seres humanos ese orden universal está basado en el libre albedrío. En otras palabras, estas fuerzas divinas de prosperidad y riqueza no pueden imponerte el bienestar, sino que aguardan el momento en el que tú estés listo para pedir ese bienestar. Y esa es una de las principios más importantes. En otras palabras, el mundo espiritual no hay una intervención directa que te obligue a recibir, sino que espera el momento evolutivo, si así lo queremos ver, o el de desarrollo de tu conciencia, en el que de pronto digas, sí lo merezco, y no nomás lo merezco, es algo necesario para poder, como ya no únicamente en mí, sino en los seres que me rodean, mis seres queridos y el mundo en general, vivir en mayor plenitud. En otras palabras, ese libre albedrío, cuando yo lo ejerzo, me uno al orden de la prosperidad. Pero bueno, pues necesito ser consciente, ¿verdad? Ahí te va una bomba que me viene a la cabeza. Yo estoy así porque yo quiero. Sería la respuesta, es decir, la pregunta, yo estoy de esta manera, en esta situación, ya sea económica, emocional o física, porque yo quiero, bueno, la física se me hace todavía hasta más complicada, las otras a veces sí las asimilo, psicológicamente estoy de esta manera, económicamente estoy de esta manera, porque yo lo he decidido y mi toma de decisiones me ha llevado a eso. La física me cuesta trabajo, las enfermedades, pensar que yo me las provoqué. ¿Qué dice la Cábala respecto a esto? Bueno, la Cábala, como otras disciplinas o tradiciones espirituales, nos dice que siempre existe una reacción a cualquier acción. En otras palabras, la forma en la que yo actúo va a producir resultados que a lo mejor no son tan deseados. Sin embargo, yo soy el centro del movimiento del cambio. Cuando yo en un momento dado empiezo a alimentarme de una manera incorrecta, a lo mejor por ignorancia, a lo mejor no sé que lo que estoy comiendo no me hace bien, o a lo mejor no me observo y me doy cuenta que me está cayendo mal, pero sigo alimentándome de eso, bueno, pues esa acción va a tener una consecuencia, y esa consecuencia a lo mejor es enfermarme, ¿no? Lo mismo va a suceder en las relaciones interpersonales y cómo es que yo me relaciono emocionalmente con los demás. Si yo tiendo a ser agresivo, si yo tiendo a ser a lo mejor competitivo o de alguna manera siempre buscando los aspectos negativos del otro, bueno, pues la reacción a lo mejor del resto de la gente, pues va a llegar un momento en que no me va a gustar y voy a perder amigos y demás, ¿no? La Cábala tiene esta idea de
de que el universo siempre busca su máximo balance. Salimos de balance y hay una fuerza correctiva que nos lleva de nuevo al centro. Todas las experiencias de dolor son una señal, es un indicador de que estamos obteniendo cosas a partir de acciones que no están alineadas con un bienestar general, y bueno, pues entonces el sistema lo reporta, ya sea a través de enfermedades, cuestiones emocionales, cuestiones mentales, y llega un momento en el que esa reactividad hacia retornar al balance genera un dolor o una incomodidad tal que yo hago que hace que me mueva, ¿no? que realice otro tipo de acciones. Los cabalistas le llaman a este regresar al balance tikkun, o sea, el tikkun es un movimiento en el cual yo busco retornar a un estado original de equilibrio o balance donde expreso lo mejor de mí. Así que sí, nosotros creamos las circunstancias de nuestra vida todo el tiempo a partir de la elección consciente o inconsciente, en otras palabras, a través de los patrones y hábitos que hemos construido a lo largo de los años, estamos generando movimientos o acciones que traen resultados, nos gusten o no nos gusten. Te agradezco mucho la respuesta. El abrir esta cajita de Pandora para tantas cosas que parece que nos desviamos del tema es para que ustedes nos manden sus preguntas, para dónde nos vamos yendo, qué les interesa saber. Esta era una pregunta que tenía yo guardada, alguien me la hizo llegar y yo quería preguntarte. Pues amigos, creo que el tiempo se nos ha acabado, los esperamos por aquí pronto, Jorge. Gracias, Gus. Y bueno, pues saludos a todos, los esperamos en la siguiente edición. Hasta luego. Gracias, bye bye.